Putin advierte de golpe de Estado contra Trump. Rondan los fantasmas de Kennedy y la CIA. Por Alfredo Jalife Rame. A juicio de Vladimir Putin, toda la campaña rusófoba busca deslegitimar a Donald Trump. Dos polémicos rotativos del establishment titulan sin tapujos la intención de Trump ya instalado como presidente número 45 de Estados Unidos. Washington Post titula, el presidente promete arrancar el poder de las élites de Washington, y colocar a Estados Unidos primero, además de liquidar la carnicería estadounidense, en referencia al desempleo de la clase media desahuciada. Más agobiado, New York Times titula, Trump renuncia a la clase política del país y subtitula, el presidente enloda al establishment de impío y corrupto, ¿y a poco no es verdad? Paul Craig Roberts, ex asistente secretario del Tesoro de Reagan, editor asociado del Wall Street Journal y autor de 3 importantes libros, La amenaza de los conservadores al orden mundial. Cómo se perdió Estados Unidos y el fracaso del capitalismo neoliberal, arremete en su portal contra los dos portavoces del establishment Washington Post y New York Times, desilusionados con el discurso de Trump y su fuerte ataque al rapaz e inmoral establishment gobernante. Trump ha prometido gobernar con los ciudadanos abandonados por el establishment, con quienes conectará mediante sus letales tweets, mezcla insólita de plutocracia con oclocracia. El mismo Obama, antes de despedirse, aconsejó no subestimar a este tipo, quien conecta muy bien con sus seguidores y representó el candidato del cambio. Obama alegó tanto el caos global como un país fracturado donde se perfila una impensable guerra de sexos entre los supremacistas blancos machos WASP, devotos de Trump, y la marcha impactante de 500.000 de mujeres en Washington, propulsadas por Hollywood, al unísono de otras 600 marchas hermanadas en el resto de Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos es un país dividido, según De Hill. Se queda corto, Estados Unidos es un país severamente fracturado a todos los niveles. Hasta el punto teológico se manifiesta la fractura tectónica de Estados Unidos, en franca decadencia interna y global. Uno de los predicadores de la misa previa al juramento de Trump fue Robert Jeffress, bautista sureño que ha condenado al Islam y al mormonismo, cuyos feligreses abundan en la CIA, quien exclamó que Dios no está contra la construcción de muros. Para Paul Craig Roberts, el advenimiento de Trump constituye una declaración de guerra, mucho más peligrosa para él que si hubiese declarado la guerra contra Rusia o China. Paul Craig Roberts comenta que no existe duda de que Trump se ha vuelto un objeto de asesinato cuando la CIA no se va a rendir y largarse. Más allá de su conocido presupuesto legal de más de $50.000 millones al año, Paul Craig Roberts, quien conoció las entrañas financieras del Minotauro estadounidense, alega que la CIA es una organización global. Sus lucrativos negocios le proveen ingresos independientes del presupuesto de Estados Unidos y es capaz de librar operaciones en forma independiente del presidente y aún de su propio director, cuando la CIA lleva alrededor de 70 años de atrincherarse sin haber desaparecido. Se despliega una guerra subterránea entre el Pentágono y la CIA, mientras Trump ha abierto muchos frentes contra omnipotentes rivales. Las dos dinastías liquidadas de los Bush y los Clinton, además de Obama. La CIA. Hollywood. Los multimedia, específicamente CNN. El mega especulador fomentador del caos global George Soros, etc. Ya había advertido que peligra la vida de Trump, como adujo después el parlamentario británico George Galloway, quien alerta que la CIA prepara el asesinato de Trump. Antes de partir, el exdirector de la CIA John Brennan advirtió a Trump medir sus palabras, y lo criticó por no entender la amenaza de Rusia a Estados Unidos. El nuevo líder de la minoría, el Partido Demócrata, el polémico Charles Schumer, íntimo de los Clinton y Soros, comentó que la comunidad de espionaje tenía 6 maneras de cobrarse sus facturas contra Trump. La confrontación es intensa y profunda, con entonaciones de guerra civil, que no se atreve a pronunciar por su nombre. En el desangelado Foro Económico Mundial, controlado por Soros, el saliente secretario de Estado, John Kerry, vaticinó que Trump duraría a lo sumo 1 o 2 años, lo que sea. Zero Eje aduce que ningún presidente desde John F. Kennedy se ha atrevido a enfrentar a la CIA, que puede optar por medidas de represalias.
El establishment busca deslegitimar, al precio que fuere, como el sórdido libelo cocinado por el MI6 y triangulado por los enemigos de Trump en el Partido Demócrata y en el sector sorosiano del Partido Republicano con el superhalcón senador John McCain, y levantará la puja hasta conseguir defenestrar a Trump mediante el ominoso impeachment legislativo o, de plano, con su liquidación física como reclamó un fascista con máscara de ideólogo cultural, de la dupla desinformativa Televisa Univision. El zar Vladimir Putin alertó de un golpe silencioso de Estado, como sucedió en Ucrania en la plaza Maidán de Kiev, contra Trump que ha coaligado a tirios y troyanos del omnipotente establishment objeto del desprecio y la ira popular. No lo dice cualquiera, sino el mandamás ruso, quien goza de información privilegiada. A juicio de Putin, toda la lasciva campaña rusófoba busca deslegitimar a Trump con los mismos métodos al estilo Maidán usados en 2014 en Ucrania, donde fue depuesto el presidente legítimamente electo Yanukovych, en un golpe presuntamente orquestado por el espionaje estadounidense y su Departamento de Estado. Para Putin, las personas que fabrican falsas noticias contra Trump, que las confeccionan y las usan en una batalla política, son peores que las prostitutas porque no tienen ningún límite moral. Otro objetivo, según Putin, de la viciosa rusofobia, es atar las manos a Trump para que no puedan mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia cuando el cambio de paradigma daña intereses fosilizados. Si no sucede nada lamentable en los días que siguen, Putin se prepara a llamar a Trump. La misma tarde de la marcha de las mujeres, Trump, el presidente más atípico de la historia de Estados Unidos, tenía programada una visita al cuartel de la CIA para enmendar equívocos irreparables. Trump nominó a Mike Pompeo para dirigir a la indomable CIA. El advenimiento de la era Trump constituye un cambio tectónico de paradigma con repercusiones regionales, México, y globales, China, Europa. El conservador católico Pat Buchanan, prominente ex asesor de los expresidentes Nixon, Ford y Reagan, sentencia que con Trump llega el advenimiento de un nuevo mundo, cuya marca es el patriotismo económico y el etnonacionalismo, que es ascendente en todos lados. Para Pat Buchanan, el verdadero peligro para Estados Unidos viene del sur del planeta, donde abundan los migrantes jóvenes. La nueva era es un enigma, emprenderá su vuelo doméstico y geoestratégico o será abruptamente detenida por el establishment de Estados Unidos todavía omnipotente e inimputable. ¿Qué creen ustedes?